Pulso económico del viernes que, como es tradicional, arrancamos pues mirando a ver qué tal le ha ido a nuestra bolsa, al IBEX 35. Hoy cerramos la semana con caídas, 0,41% abajo. El índice general termina, ojo, por debajo de los 9.900, 9.886,4. Algunos valores, bueno, han prosperado hoy, pero no mucho. El caso de la que más sube es Fluidra, 2,60, Acerinox, 1,83 y Arcelor hoy mejora su posición en 1,65. En el lado donde preponderan las ventas, el lado rojo, Solaria, la que más, 3,17 abajo, Endesa, 2,83 abajo y Acciona, 2,46 abajo. Bien, y a continuación les voy a comentar algunos titulares de lo que luego veremos en nuestra mesa de análisis económico, la que convocamos aquí cada día con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar del dato de la deuda pública del año pasado, del año 23. La deuda pública, que es aproximadamente 1.574.000 millones, bueno, pues ha bajado en términos porcentuales respecto de su comparación con el Producto Interior Bruto. Es decir, la inflación hace que el Producto Interior Bruto se infle y a la que divides la deuda por la inflación, pues te sale un poco menos, 107,7%. Quizás lo más interesante de todo esto es cuánto suponen los intereses de ese Producto Interior Bruto. Y se van a comer más en el futuro, de momento un 2,4%. Y hablaremos largo y tendido de los bonos de Estados Unidos porque están preocupando hoy bastante a los bancos centrales. Ya hablamos hace unos días de que el bono americano a 10 años estaba remunerado a un 4,29 y resulta que los bonos se han convertido en el pilar fundamental de los mercados mundiales. Bien, pues les voy a presentar ya a nuestros invitados hoy. Don Antonio Banda, CEO de Phil Capital, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y don Víctor Álvar González, que es socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido también. Muchas gracias, bien hallado. Hemos perdido los 9.900, esto era... En fin, nos vamos quedando rezagaditos respecto de Europa. Bueno, la jornada ha empezado fuerte, ¿no? O sea, que teníamos ahí que la bolsa ha empezado subiendo con algo de referencia y luego, a medida que ha pasado la jornada, pues ha ido cayendo. Yo creo que interviene bastante la gran preocupación que tienen los mercados por los movimientos desde los bancos centrales en los tipos de interés. Entonces, bueno, sigue siendo lo que habla todo el mundo, porque al final ya estamos lejos, ya han presentado la mayoría de las compañías resultados de cierre de año y bueno, el mes de enero ha sido un mes bastante plano y pese a eso, pues sí que tenemos bolsas subiendo y unas expectativas pues más o menos de un año que no va a ser malo. Ya veremos si conseguimos que sea bueno como el pasado. Pero en la sesión de hoy admitamos que los valores fundamentales, los valores estrella del IBEX, brillan por su ausencia. Las mejores notas las saca Fluidra, Acerinox, Arcelor, bien, pero eso sabe a poco, ¿no? Víctor. Pues esto es como una carrera de coches, ¿no? Que hay un momento que se empieza a ver cómo se va, el pelotón se va, digamos... se van situando unos más adelante, van abandonando el pelotón, otros en medio, y ya según entramos en el año, pues ya es que la diferencia que tenemos, por ejemplo, entre un IBEX y un Eurostoxx ya empieza a hacer, estamos hablando de 4 o 5% de diferencia, que no es ninguna tontería. ¿Y el DAX? Sí, ya lo decimos, y ya si hablamos, por ejemplo, del Nasdaq o de Japón. Quiero decir con esto que es muy importante, estamos en unos mercados que tienen muy buen aspecto, eso está claro de momento, pero que va a haber diferencias, va a haber, como todos los años, la posibilidad de tener mucha mejor rentabilidad si sabes elegir los activos, sectores y países adecuados. Y el mercado, lo que está pasando ya en estos primeros compases, es que la composición del IBEX no es ahora mismo la ideal, igual que cuando subían los tipos y todavía no se habían descontado en los bancos, por ejemplo, que eso les podía venir bien, por poner un ejemplo, y alguna otra cosa, empresas de viajes, etcétera. Ahora mismo ya está diciéndonos el propio mercado que en esta carrera no llevan el coche que deberían de llevar el motor del IBEX. El de tecnología punta, ¿no? Como le pasa a un piloto español, por cierto. Banda, la deuda pública ha bajado, dicen, al 107,7% del PIB en el año pasado, en el año 23. Eso mejora incluso las previsiones del gobierno, pero
ahí están, 1.574.000 millones, que lo que dice es que podemos llegar a pasar dificultades cuando haya que financiarlo a tipos altos. Bueno, o sea, lo que tenemos es que esta relación entre deuda y PIB pues viene marcada fundamentalmente por cuánto has emitido de deuda, cuánto te han vencido y cuánto no has vuelto a emitir, ¿no? Y esa es lo que hace una ligera variación. Hay otros países europeos que están en niveles mucho más altos, pero centrándonos en España, sí es verdad que estos costes que vamos a tener de la deuda pública son unos costes exagerados, pero que vamos a ver cómo se negocia, ¿no? Ayer, por ejemplo, vencieron casi 60.000 millones de tipo cero y eso ya veremos si lo van a conseguir o tiene intención, necesidad el Estado de sacar nuevas emisiones. Ante eso es lo lógico es que se preparase el gobierno, diese la información de lo que vamos a hacer y entonces veríamos cómo reaccionan los emisores y la capacidad que tenemos como país de colocar nuestras emisiones, ¿no? Hasta ahora no hemos tenido problemas, pero ya veremos a medida que pase los meses y veamos si realmente se ha reajustado las necesidades o el gobierno se queda atrás y seguimos tirando de deuda para todo. Y eso nos puede poner en un problema grave como país, ¿no? Dependerá de cuando el Banco Central abandona el pelotón y tengamos que competir unos con otros, ¿eh? También, pero vamos, que a quien estamos haciendo polvo es a las generaciones futuras. Es decir, que aquí hubo dos listos, o sobre todo uno, que fue el gobierno, que cuando llegó estaban los tipos por los suelos, se puso a emitir a 20, 30 años, 15 años. Y al 1% o al menos, no, al menos uno no, pero vamos, bueno, al menos 0, hubo al 0. Entonces, claro, esto vamos, dentro de 10 años, según empiecen esos vencimientos, porque ahora va a afectar, sin duda, va a subir los costes de financiación, por supuesto, y eso hace daño, pero realmente lo que es increíble, bueno, es lógico, las generaciones pues jóvenes probablemente no se enteran, pero es nuestra misión decirle, oye, a mí no me va a afectar, creo que a nosotros, a ninguno de los dos ya no. Pero a ellos les va a afectar, o se hace un plan Brady en el futuro con la deuda en general del mundo, porque no solo es en España, aquí somos muy aficionados. Sí. Fíjate Biden. La alemana, por ejemplo. La alemana comparado con lo que era, sobre todo la norteamericana. Es que estamos hablando de 35 billones, unas cifras brutales. Entonces, claro, o se hace un plan mundial, no sé cómo le llamarán, reseteo o lo que sea, para no pagar. Entonces, aquí, ¿quién pierde? Si se paga, perderán la gente más joven. Y si no se paga, los que les colocaron esos bonos, que le dijo el banco, esto está muy bien, al 1%, a 10 años. Bueno, pues ya sabes, no era una buena idea. Víctor, la desinflación parece que se atasca en Estados Unidos, parece que, a pesar de que mejora, el subyacente no cae lo suficiente y eso tiene consecuencias. Yo no digo la mayor, hemos pasado de 3,4 a 3,1, lo que pasa es que el mercado estaba esperando 2,9, entonces el mercado es muy sensible a esto, además estaba muy optimista, yo creo excesivamente optimista, y lo que hay que tener en cuenta que parece es que va a ser cierto que la última milla va a costar, pero a día de hoy la inflación sigue bajando y además si coges la inflación por componentes, sobre todo básicamente lo que sigue subiendo son los alquileres de las viviendas, que no digo que vaya a bajar inmediatamente, pero es básicamente las cosas del comer y las cosas del tocar, el core goods que llaman, eso realmente está a cero. El problema está sobre todo en los alquileres, algo también en los seguros, pero primero de enero suele ocurrir porque se revisan tarifas, etcétera, en el mes de enero, pero bueno, que ha pasado del 3,4 al 3,1 y un poco la frustración es que no ha bajado del 3, pero la dirección, que es en los mercados lo más importante, sigue en tendencia, pero hay que tener claro que va a costar llegar a acercarse a ese 2%. Banda. Sí, y sobre todo, o sea, en el sentido americano de cómo ven la inflación, donde más afecta es que todos estaban apostando porque la próxima reunión de la Reserva Federal iba a ser una reunión en la que se iban a tomar las decisiones de empezar a cambiar de dirección y empezar a bajar los tipos. Eso ya parece que queda un poco bastante descartado. Ya veremos si conseguimos que sea en la siguiente, porque luego ya entramos en el segundo semestre de un año electoral en Estados Unidos, que generalmente la Reserva Federal lo utiliza para tomar decisiones, pero no implicarse en una serie de cosas que pueden ir a favor de un candidato y en contra de otro. Entonces suelen neutralizarse y no tomar decisiones, a no ser que sean absolutamente necesarias, pues no van a tomar decisiones probablemente hasta enero, ¿no? Entonces, por eso quizás habrá que ver qué ocurre de aquí a junio y luego, pues no dar el año por perdido, pero sí en Estados Unidos empiezan a estar mucho más pendientes de lo que ocurre con las elecciones, que es en noviembre,
y no con lo que ocurre con la economía, ¿no? Por cierto, los bajistas se están poniendo morados con Farmamar, que había caído pues como un 15% y están ahí dándole caña. No solo es Grifols, también hay otras. Farmamar es la que está más de moda, pero los bajistas están ojo a visor. Bueno, es una posición que yo creo que al final con tomar ligeras posiciones enseguida sales en los periódicos, salen las informaciones diciendo que has tomado una posición y suele afectar a las compañías. Otra cosa es que esa posición se tome marcada por un análisis, como pasó con Grifols, o marcada por una situación excesivamente de intentar transmitir al mercado que tu posición viene marcada por una situación que la compañía ha hecho algo grave. Sin embargo, pues bueno, los bajistas hay muchos que sufren y hemos visto que últimamente también en Estados Unidos, en posiciones muy gordas bajistas, no han conseguido obtener beneficios porque se le pone el mercado en contra, que es una cosa que cuando eres bajista es mucho más fácil ponerte en contra del bajista que ponerte a favor cuando tomas una posición larga, ¿no? Víctor, ¿tú esperabas que los bonos americanos acabaran siendo un problema para las autoridades de la FED? ¿Esperabas que los mercados dependiéramos tanto de los bonos? Dependemos de la inflación. Es decir, que los bonos y la FED, donde manda capitán, no manda marinero. Si mañana baja la inflación de forma llamativa, el precio de los bonos seguirá subiendo, es decir, porque venimos de estar algo más arriba, ¿no? Sobre todo en los de corto o medio plazo. Pero vamos, que aquí el problema es la inflación, y yo no diría el problema, es el factor que sigue moviendo principalmente a los mercados, los resultados empresariales. Por ejemplo, el otro día sale un mal dato, un dato de inflación que no se esperaba, peor de lo esperado. Y es cuando hemos tenido una corrección mínimamente decente, entre comillas, ¿no? Que no tengamos muchas, o que las tengamos para aprovecharlas. Pero la única caída decente de que se aproximó la SP500 a un 2% de caída en un día, se produjo por un mal dato de inflación. ¿Qué te está diciendo? O un dato inesperado de inflación, que la inflación sigue siendo la que más marca la evolución del mercado, la de la FED y la de todos. Porque cambie el año y si pasemos de la primavera al invierno, no cambia el mercado, y el mercado de momento sigue focalizado, como es lógico, en que la FED pueda bajar tipos, sea en primavera, sea más adelante, y para que eso ocurra, eso lo va a decidir la inflación. Si los datos que afectan a la inflación o los propios datos de inflación son favorables, lo hará. Y el mercado ahora mismo en eso es, y no te quiero decir los bonos, por supuesto los bonos mucho más sensibles, por lo tanto eso lo va a decidir la señora inflación. Antonio Banda. Sí, hombre, y sobre todo la referencia que tenemos todos, y es una referencia básica, que es el bono a 10 años americano. Lo hemos tenido hace 3 meses al 5%, ahora está al 4,30%, y al final eso, o sea, que el ajuste ese viene sobre todo marcado por las expectativas de crecimiento de la economía americana, la inflación, como ha comentado Víctor, y un poco el mercado, que también está viendo la necesidad de situarse en ese tipo de duración en la inversión. Ante ese conglomerado sí que lo que manda aquí claramente es que se va a hacer en el corto con la Reserva Federal, y desde luego como el objetivo que tiene el 2% de inflación no se cumpla, pues difícilmente se van a acercar a bajadas de tipos, ¿no? Y vemos que estamos al 3,1 y les queda un recorrido, pero que ese recorrido ya hemos visto que cuando empezamos a subir fue muy rápido. Esperemos que la bajada también pueda sorprendernos y darnos un... Sí, yo matizaría, Powell dijo que él lo que quería es ver acercarse el 2%. O sea, yo apuesto porque si baja del 3% la inflación, si se pone, digamos, en el 2,70, ellos ya empezarían, ya se verían, digamos, hombre, es que estamos hablando de unos tipos de interés reales entre el 2 y pico y el 5 y pico muy importantes. Entonces yo creo que, además, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio, de que en un año electoral se ve mal actuar sobre los tipos, con lo cual sí, pones para enero, pero puede ser de eso demasiado. Entonces a lo mejor se curan en salud, ahora esperan, que han hecho yo creo bien, y cuando ya a ver si el próximo dato sale por debajo del 3, y ahí haces una o dos bajadas antes de las elecciones y ya lo dejas el tema que repose, ¿no? Es otra posibilidad que puede haber. Antonio Olivex sigue dando la espalda a Acciona Energía. ¿Por qué? ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que tiene recorrido. Hay una cierta preocupación en las compañías vinculadas a lo que se llama ahora sostenibilidad, que les falta algo de
referencia, ¿no? Y de estar muy de moda, ahora han pasado a ser un sector un poco penalizado, ¿no? O sea, porque hay mucha duda de si efectivamente todo el desarrollo de temas sostenibles realmente tiene sentido, o que ha habido muchísimo ruido y poca efectividad, y eso le lleva a que estas compañías que han estado muy vinculados con temas verdes, pues que estén un poco penalizadas, ¿no? Y yo creo que es lo que le ha pasado a Acciona. Un matiz importante ahí es, añadiendo a, que esto también es las energías renovables. Una cosa es la política y otra cosa es el mercado. Entonces tienen lo que se llama una correlación positiva con lo que ocurre con el precio de las energías sucias o fósiles. Es decir, que claro, si el petróleo sale muy barato, ¿qué rentabilidad tiene en ponerte? Si el diésel baja lo que sea, te cuesta más ponerte una placa solar, porque dices, hombre, es que cada vez me sale más barato. Por eso, claro, eso y el gas natural está también por los suelos. Ahora vamos con el gas natural, influye. porque en Estados Unidos ha caído ya un 50% del precio razonable o esperado de los máximos de enero. ¿Y le está haciendo el trabajo sucio a la FED? La caída del precio del gas natural, pues en cierto modo, en cierto modo. Yo soy de la opinión, bueno, yo no soy el único, que la FED tiene, bueno, lo dicen ellos, que ellos controlan una serie de factores. Claro. Pero claro, el precio de la gasolina, el precio del gas, para bien y para mal, de las materias primas, si se sanciona a Rusia y de repente las materias primas pegan un subidón del 50%, pues ¿qué va a hacer ahí la FED? Por mucho que suban los tipos de interés, hasta que eso se controle. Los atascos en la cadena de producción, bueno, la FED no puede llegar y porque suba los tipos de interés. Eso lo del Mar Rojo. Entonces, exacto, hay muchas cosas que están fuera. Entonces yo creo que de hecho mucha de la bajada de tipos que hemos vivido, lo cual también puede ser una buena noticia, mucha de la bajada de tipos que hemos vivido es porque los motivos que generaron esas subidas, de la inflación, los motivos que generaron la subida de la inflación, como son los atascos en la cadena de producción, el primer impacto de las sanciones a Rusia, etcétera, todo esto de alguna manera se ha ido diluyendo por distintos motivos. Entonces yo creo que eso ha ayudado casi más que la propia FED, porque ahí pues, lo estamos viendo, ha subido los tipos inmobiliarios y oye, la gente ha seguido comprando inmuebles de una forma, bueno, considerable y ha seguido comprando. Ahora ya se va notando. Es decir, primero hay un espacio hasta que se nota esto y segundo lo de la FED afecta en un sentido. Esto puede ser bueno, porque luego podría ocurrir que muchas de las subidas de tipos que hemos visto estén ahora empezando a notarse. Y entonces, si eso coincide con que lo demás no se desmadra, sí podría ayudarnos a bajar, a acercarnos a ese 2%. Antonio. Sí, que las materias primas las hemos visto subir de precio muy rápido y luego tenemos ese efecto J que lo tenemos en la subida o el J inverso en la bajada, que efectivamente tienes bajadas de precio que igual no se trasladan directamente a la inflación porque los que intermedian no acaban de ajustarse, ¿no? Entonces tenemos ahí una situación bastante complicada de entender por los consumidores, pero que los mercados se empiezan a anticipar, ¿no? Y eso sí que le da muchas veces la ventaja a la Reserva Federal de intervenir de boquilla, ¿no? O sea, que al final tienen muchas cosas que transmiten al mercado a través de su rueda de prensa que en otra época, ahora últimamente la han utilizado poco porque cuando los tipos están en cero es difícil que vayas a hacer ninguna cosa que tenga intervención, pero cuando los tipos estaban al 15 o al 16% y había que bajar allí del 4% del tirón, pues hacían muchas cosas para trasladar al mercado sin necesidad de intervenir e intervenían cuando era realmente necesario. Yo creo que vamos a volver a ver ese tipo de cosas. Un posible, porque aquí descontamos expectativas, hay un posible recrudecimiento de las tensiones con los rusos, porque no creo que Europa se cruce de brazos después de conocer que ha muerto en la cárcel Alexei Navalny, que es el gran opositor de Putin, en unas circunstancias nada claras, y lo más lógico sería que Europa forzara a países como el nuestro a dejar de comprar o comprar mucho menos gas ruso, por poner un ejemplo. Eso puede ser una complicación futura. Bueno, Antonio, vamos a ver, las gestoras alertan, dicen, de una retirada masiva de dinero de los planes de pensiones individuales en el año 25. ¿Cómo ves eso? Bueno, hay un elemento clave aquí. O sea, a partir del 1 de enero del 2025, la ley se modifica y vas a poder reembolsar el dinero que has aportado en un plan de pensiones que tengas con más de 10 años de antigüedad. Es decir, todo lo que has aportado antes de 2015 vas a poder reembolsarlo. Pero la situación actual de los 140.000 millones de euros que hay en fondos de pensiones individuales
y en fondos de pensiones de empleo tienen una situación particular, que es que alrededor del 30% de ese dinero es de personas que tienen más de 65 años y no lo sacan. ¿Por qué? Porque tú, cuando has aportado a los planes de pensiones, tienes una ventaja fiscal y la repercutes en tu IRPF de ese año. Cuando lo reembolsas, tienes que pagar lo que fiscalmente has ahorrado. ¿Qué significa eso? Que a ti ahora mismo te sale más rentable dejar tu dinero en las pensiones sin sacarlo, porque si lo sacas vas a tener que pagar el 40% del beneficio que hayas obtenido. Lógicamente, eso es así. Y aunque se modifique la normativa, yo no creo que el 1 de enero de 2025 la gente que esté en pensiones, que además la situación te la describo muy rápido. La media de lo que tienen los españoles ahorrado en pensiones son 10.000 euros. No es una fortuna. Por lo tanto, si tú piensas que vas a sacar 10.000 euros de los que has obtenido, el problema de los planes de pensiones también es que su rentabilidad en la mayoría de los casos es malísima, has obtenido 2.000 euros y de 2.000 euros vas a tener que pagar un 40%, pues te conviene dejártelo ahí y que sean tus herederos los que se lo queden al cero. Porque si eso lo dejas como herencia, pagas cero. Si tú lo sacas y disfrutas de los 1.000 euros, a pagar la Hacienda. Entonces, eso en cualquier sitio y en cualquier banco normal te lo van a explicar así. Otra cosa es que tú tengas mucha necesidad y vayas a sacar eso. Yo creo que además los bancos están ahora mismo en una situación en la que lo que están presionando es para que cambie la ley y que eso no se lleve a cabo. Les quedan 10 meses, va a ser difícil. Sí. Víctor, hablemos de la bolsa americana, que a pesar de la prudencia que destila la Fed, pues se avanza a máximos. ¿Y eso qué futuro va a tener? Bueno, cuanto más se tranquilice la Fed, mejor futuro tendrá la bolsa norteamericana. Y yo creo que hay que escuchar al mercado. O sea, se han roto los máximos históricos del S&P 500. Cuando se rompen los máximos históricos de un índice, pueden ser tres cosas. Uno, que lo que era un techo se convierta en un suelo. O sea, hay un test y llega un momento que aquello no baja de ahí y entonces, bueno, tiene que tirar o para arriba o para abajo. Y si no tira para abajo, o se queda en línea, que puede ocurrir durante una temporada, o tira para arriba. Estamos en una encrucijada fundamental. Estamos en un momento que hay que estar bien asesorado porque eso lo vamos viendo, ese test. Eso se va viendo ahí, por ejemplo, muy importante, cuando se produce una corrección, ¿dónde para? ¿Aguanta el máximo que se había roto y se sigue siendo un suelo? Es un dato importante. ¿Qué está haciendo la Fed? Entonces estamos en un momento muy importante porque si esos máximos se mantienen, se consolidan, podríamos estar ante un periodo alcista importante. Es un momento, yo creo que digamos que importantísimo, que queda ahí grabado. Y es que además se han unido el Eurostoxx, tuvo máximos más altos, pero fueron allá por el 2000, pero han superado los que creo recordar 2008, que eran muy altos. Y la bolsa japonesa. Y la japonesa está a punto, a un 2%. A punto de batir su récord de los 80. De los 80. Entonces, claro, dice Charles Dow, el análisis técnico, el de verdad, no el que se inventa la gente cuando se levanta por la mañana y lo sube a Twitter, sino el de verdad te dice que cuando los tres índices más importantes, él se refería a los americanos, pero ahora son esos, el Nasdaq, el S&P, el Eurostoxx y el Nikkei, podríamos decir también, cuando todos esos rompen máximos, y el Nasdaq 100 también lo ha hecho, oye, te está diciendo algo, tienes que decir que por lo menos estés al loro, porque si no te puedes perder algo. Campanita y atención. Sí. Bueno, ¿qué pasa en Telefónica Banda? Porque la verdad es que ha habido unas pérdidas considerables de la filial británica y el mercado le está atizando a Telefónica. Bueno, yo creo que Telefónica sigue teniendo problemas, no se ha aclarado todavía qué va a pasar con su consejo. Tienen un plan a 5 años que creo que van a presentar uno nuevo, como suelen hacer, porque tienen que revisar la situación. Al final no tienen muy claro cuáles son sus core y qué cosas van a decidirse a vender, y tienen una preocupación manifiesta por el precio de la acción, ¿no? Y no consiguen levantarla de ninguna manera. Ante eso, pues el mercado lo hace sufrir, porque cuando no tienes claro tu estrategia y no transmites al mercado hacia dónde vas, pues el mercado te penaliza, ¿no? Entonces yo creo que claramente se tienen que focalizar y dar una señal de hacia dónde van, con qué objetivos y resolverlo. Bueno, pues llegamos al final del programa por hoy. Muchísimas gracias a ustedes dos por sus opiniones, por su presencia en el programa, a ustedes por su interés desde sus hogares. Para ustedes tengo premio, porque a la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.